En el video de hoy te voy a mostrar en profundidad el caso de Manu, que es un dueño de agencia y dueño de e-commerce, ambos negocios muy exitosos, pero que sus finanzas eran un lío, eran un desorden y además tenía mucho riesgo en muchos lugares. Invertía mal su dinero, no sabía dónde lo tenía, no sabía ni cómo entraba ni cómo gastaba y no le prestaba atención a la estructura fiscal de su negocio, poniéndolo en riesgo de pagar muchos impuestos. Armé un pequeño tablero con todos los pasos que fuimos haciendo con él y los cambios que hicimos. Y presta atención porque si vos sos un dueño de negocio, esto podrías aplicarlo de una manera similar a vos. Obviamente este es el caso puntual de Manu, cada caso es diferente. Esto no deberías aplicarlo 100% igual a tu negocio, pero sí hay varias cosas que podrías identificar e incluso cambiar. Si vos que estás viendo esto tenés un negocio que hace bastante dinero, te sobra el dinero y no sabes bien qué hacer con eso o no sabes si lo que estás haciendo está bien o está mal. Así que vamos de una a la pantalla y les muestro todo esto. Bien amigos, el paso número uno a entender con Manu es su problema. ¿Qué es lo que le estaba pasando? En un momento yo hice una secuencia de historias donde hablaba del orden del dinero. Puntualmente esto es algo que le pasaba a él. Entonces lo que le dije es, ¿qué es lo que pasa? ¿Cuál es tu problema? Su respuesta fue la siguiente. No saber dónde poner la plata para que rinda o cómo dividirla para armar un plan bueno. Tengo acciones, bonos, criptos, dólares y muchos pesos, pero lo hago medio al azar y tipo voy poniendo donde me pinta, riesgo medio. Tengo la mayoría en Cocos, que es un broker, no sé qué más. ¿Sirve eso? Bien, lo primero que identifiqué con Manu fue que evidentemente él tiene un excedente, gana más de lo que gasta básicamente, y comete dos errores principales. Primero, no tener una estrategia. Segundo, la sobrediversificación. Porque en el mundo de inversiones se habla que hay que diversificar el dinero, no tener todo en un mismo activo, no poner todos los huevos en una misma canasta, que es verdad, pero sobrediversificar también es un error muy grande. Además, es clave la frase que dice, voy poniendo donde me pinta. Las inversiones no deberían ser algo que te pinten, sino que deberían ser algo que tiene una estrategia y un fundamento detrás, ¿sí? Hoy no vamos a ver exactamente cuáles son todos esos fundamentos que hay que tener en cuenta, porque para hacer todo ese análisis es bastante complejo, sino que les voy a mostrar el caso puntual de él, pero les voy a explicar el por qué tomé las decisiones que tomé con su cartera y con el resto de cosas en su caso. Bien, una vez que entendí bien el problema, fuimos a las condiciones. Nos sentamos en una llamada con Manu y hablamos, bueno, ¿por qué no hacemos esto? ¿Por qué no hacemos otro? Explícame cómo entra la plata a tu negocio, cómo sale la plata de tu negocio, cómo la gastas, bueno, todo, ¿no? Entonces, en esta llamada vimos cómo gana y gasta la plata Manu. O sea, desde dónde entra la plata, cómo entra la plata, ¿sí? Por ejemplo, entra tanto de este negocio, entra tanto de este negocio. ¿Cómo entra? ¿No? Me transfieren mis clientes a mi cuenta, por ejemplo. ¿Y cómo gasta la plata Manu? ¿Cuánto gasta y en qué? Y ojo, porque acá la mayoría comete el error de pensar que saber o traquear cuánto uno gasta es una mentalidad de escasez o algo así. Eso no significa necesariamente gastar menos, ahorrar o llevar un control de los gastos significa algo malo, sino que es para tener una idea de con qué dinero contar, porque si no es todo un desorden y termina pasando lo que le pasa a Manu, que tiene plata en cualquier lado y lo que invierte no lo invierte con un propósito. Lo segundo es qué estructura usa para ganarle y gastarla. Usa solo efectivo, usa cuentas de banco, usa una sola cuenta, usa varias cuentas, usa cuentas propias, usa cuenta a nombre de una empresa, por ejemplo. Bueno, entender cómo viene todo eso. En su caso, usaba casi todo una cuenta propia y eso también es un poco peligroso. El tercero sabe cuáles son sus condiciones y él me dijo varias cosas claves que quiero mencionar acá. Es muy importante entender las condiciones y los objetivos de la persona para poder tomar decisiones en base a esto. Yo no te quiero imponer una manera de que uses tu plata. Yo quiero que vos, usando la plata como la usás, hagas las cosas bien en base a eso. O sea, todo parte de eso. Sus condiciones eran varias. La primera es, no quiero saber cuánto gasto ni cuánto gano. Yo no me fijo, voy a comer en un lugar y no me fijo los precios. Si me quiero ir de viaje y sé que puedo, lo hago. Y eso tiene que ver con un estilo de vida muy relajado y muy bohemio. Para alcanzar eso tenés que ganar bastante más de lo que gastás. Por ejemplo, si gastaras $10.000 al mes, más o menos, viendo para atrás, sin fijarte, pero viendo para atrás, sabes que tenés que ganar mínimo $10.001, porque si no, nunca te va a sobrar nada, o mínimo 10.000, porque si no, te va a faltar. Lo ideal es que si ganás 10.000 no gastes 10.000, obviamente. Pero bueno, en el caso de Manu, en cuanto a lo que gastaba más o menos y a lo que gana, no está mal. O sea, dentro de todo está balanceado y se puede permitir eso. Si me pidiera un consejo, yo no lo haría como lo hace él, pero bueno, cada uno con lo suyo. Acá viene la pregunta, le digo, ¿por qué no invertís en propiedades? Y acá viene la segunda condición, que me dice, mira, la verdad es que yo no quiero perder liquidez, quiero tener liquidez en mis inversiones y eso es lo que me dicen muchos dueños de negocio y acá es donde entra la mentalidad del dueño de negocio. Ahí sí voy a batallar por cambiarlo poco a poco, no ahora, porque tampoco es que tiene un capital para tener un montón de propiedades o lo que sea, pero sí para mí me parece importante o
una parte importante de construir patrimonio a largo plazo, invertir en propiedades. Me parecen grandes activos que capitalizan muy bien. Nada, me parece una buena opción. Pero bueno, por ahora no. Y además, como él no quiere perder liquidez, vamos a ir por la vía tradicional, que es invertir en bolsa básicamente. Bien, ahora que ya sé cómo entra, cómo sale plata en la vida y en el negocio de Manu, qué estructura usa, qué cuentas usa para ganarla y para gastarla, y cuáles son sus condiciones a la hora de usar su dinero y de invertirlo, le pregunté, ¿qué haces y cómo invertís lo que sobra? Me dijo eso. La verdad, no sé, voy poniendo acá, voy poniendo allá. Y eso tuvo un output muy malo que se los voy a mostrar ahora, que es que no llevar control de nada de esto. Y yo lo entiendo, él no se quiere ocupar de esto. Lo entiendo porque da paja. Y la mayoría de dueños de negocio no se quieren ocupar de eso. Quieren tener o a alguien que lo haga o simplemente piensan que no necesitan a alguien que lo haga porque la plata entra, la plata sale y sobra, pero son cosas que a largo plazo hay que ir mirando porque en algún momento puede dejar de entrar la plata y si no tenés control de eso es medio peligroso porque te puedes quedar sin plata porque tu negocio puede estar en riesgo o simplemente por una cuestión estructural. Y ahora les voy a mostrar los riesgos que estaba corriendo él. Bien, el paso número 3 fue armar la estrategia. Esto era Manu antes o la estructura de Manu antes. Tenía dos negocios donde entraba dinero a su cuenta personal. Acá le dije, ojo, porque en Argentina tenemos algo que se llama monotributo, que es una escala impositiva, básicamente. Y después de eso se pasa a responsables cripto, que pasas a tributar como si fueras una empresa, básicamente, para que lo entiendan. ¿Qué pasa? La diferencia entre pagar el monotributo y pagar siendo responsable cripto es que el monotributo en el tope, en la categoría, tiene un límite de eso, pero en la categoría tope de monotributo, en la facturación máxima anual de la categoría más alta del monotributo, se paga 15% sobre los ingresos. Y siendo responsable de cripto, te pasas un peso de esa facturación, vas a pasar a pagar 35% sobre los ingresos, que es un montón de plata, porque el tope son $80.000. Entonces yo le dije, ojo, porque puedes pasarte sin darte cuenta de eso. Estás recibiendo toda la plata de tu negocio cuando lo podrías hacer diferente, que es lo que les voy a mostrar ahora, y pagar mucho menos de impuestos. Pagar lo que corresponde de impuestos acá, vivir tu vida normal, como si nada, y el resto tenerlo invertido y tenerlo en otro lugar que ahora les voy a mostrar. Entonces, primero, entender esa estructura para ahorrarse 20% de impuestos sobre lo que factura, que es un montón. Después, su cartera de inversión. Acá tapé obviamente los montos y eso para mantenerlo privado porque son cosas de él. Pero fíjense que el tipo tenía un desorden terrible y además tenía un peso muy grande sobre su cartera en pocos activos. Uno de esos activos eran inversiones en pesos argentinos, que este año está bien porque el dólar se queda planchado, entonces generás rendimientos en pesos, después compras dólares con esos rendimientos y generaste un rendimiento en dólares muy alto, pero el riesgo es muy grande porque mañana pasa cualquier cosa, el dólar se dispara y perdiste toda esa ganancia. Entonces el riesgo está muy grande y más de la mitad de su cartera está invertida en eso. Después está invertida en fondos en dólares que no están mal, pero tampoco son la mejor opción, no importa. Y después tenía muy poco, o sea, menos de, no sé, el 5, el 3%, repartido en distintos shares o acciones, en este caso, de distintas empresas, sin mucho fundamento. Por ejemplo, acá tenía las buenas, que son las que mantuvimos y algunas compramos más, pero acá abajo tenía bonos de una provincia de Argentina. ¿Por qué? Tenía Globant por acá que no lo veo, pero ¿dónde está Globant? Bueno, no sé dónde está, pero por acá tenía Globant, que Globant es una empresa que acá, Globant, que viene muy lastimada y muy golpeada. Está bien, tenía un CDR de Globant, no pasa nada, pero ¿por qué tenés eso? Simplemente es cualquier cosa y además esta cartera no sabes cuánto está rindiendo, no llevas un control ni nada. Además, el hijo de puta de Manu, y se lo digo así porque es mi amigo, es un colgado bien desordenado. Me manda, encontré esto acá en una cuenta, plata, bastante plata, en una cuenta de banco. Y me dice, y esto en Walla, jaja, a una tasa del 29% igual. Bueno, aunque sea estaba rindiendo tasa, pero de nuevo, no sabe ni dónde tiene la plata ni cómo está invertida. Y eso es culpa del desorden. Todo bien con que ganes bastante plata, pero tenés que tener un orden mínimo porque si no, esto en algún momento te puede servir o para tu negocio o para vos o para otra cosa o puede simplemente estar bien invertida y es el fruto de tu esfuerzo y tu trabajo. Entonces, ¿por qué no darle atención a eso o por qué que alguien no le dé atención a eso? Si no, simplemente donala y ya está, no sé. Pero bueno, él ni siquiera sabía, y sí le importa la plata, ni siquiera sabía que tenía esta plata acá. Simplemente la tiene repartida ahí porque algún día le pintó y después se olvida porque nadie se ocupa de eso. Entonces, ¿qué hicimos con Manu y cuál es mi sugerencia para él y su estrategia?
La sugerencia es que el negocio que opera en Argentina, básicamente, que es su e-commerce, vaya a su cuenta personal, pero que lo monitoree para que no se pase del tope de monotributo y solo pague 15% sobre esos ingresos. Con eso, él va a poder vivir más que bien y blanquear todo ese dinero en Argentina, pagar todos los impuestos que corresponden, vivir bien, le va a sobrar y todo. Perdón, todo bien. Ahora, en su otro negocio que es de servicios, que opere desde una LLC afuera. La LLC, a Estados Unidos y Argentina no se informan si un argentino tiene una empresa a nombre de él y además no le corresponde pagar impuestos si es una empresa solo member, o sea, de un solo dueño, si no tiene oficinas en Estados Unidos, si no vivió más de tantos días en Estados Unidos, si no tiene empleados en Estados Unidos y ciertas condiciones que él no cumple. Entonces, si no ingresa ese dinero a la Argentina, no le corresponde pagar los impuestos. Puede hacer gastos a nombre de la empresa con una tarjeta de débito o de crédito desde acá, por ejemplo, ir al supermercado, ir al cine, ponerle combustible al auto, lo que sea. Además, puede invertir en el exterior y además puede crear historial crediticio, que eso al día de mañana le va a servir si necesita financiamiento para algún negocio, si quiere comprar una propiedad afuera, pone el 20, el 30% de una propiedad, después lo va pagando y si tenés un buen historial crediticio, tenés una tasa muy baja. Y eso en negocios inmobiliarios es muy importante. Pensar esto ahora para dentro de 4, 5, 10 años empezar a invertir en negocios inmobiliarios afuera es fundamental. Lo mismo si quisieras poner un negocio nuevo o lo que sea, necesitaras invertir en, no sé, stock, por ejemplo, del que hace e-commerce, el banco le podría financiar y él no tendría que usar su dinero para hacer ese negocio, simplemente pagaría una tasa muy baja, que suelen ser muy bajas las tasas. Hay periodos más altos y más bajos, pero bueno, suelen ser mucho más bajas de lo que puede conseguir en cualquier otro lugar o en Argentina, por ejemplo. Después con su cartera, fíjense, fíjense que acá había muchos más, esto no es un indicador de nada como tal, pero había muchos más rendimientos negativos. Acá la mayoría están positivos. Sí hay algunos negativos por el día, creo que es, o mensual, no sé qué es. Pero bueno, hicimos un rendimiento de su cartera que la comprimimos bastante, ¿sí? Dejamos solo los activos que importaban. Y acá es donde quiero hacer un poco más de hincapié. Esta es la importancia de tener a alguien que esté prestando atención a estas cosas y no simplemente invertir en cosas porque lo sentiste así o porque creíste que era la mejor manera, sino que yo vi una oportunidad muy grande en empresas tecnológicas. ¿Por qué? Porque justo estaba el tema de la guerra, todo muy golpeado, él tenía una parte muy grande en pesos, como les dije, y también veo de cara acá a que se vayan acercando a las elecciones en Argentina, que eso no va a ser tanto una inversión muy rentable. Entonces le dije, empecé a desarmar eso, empecé a comprar esta acción, que fue el screenshot que subí a historias. Si no lo vieron, quizás lo ponga por acá, pero fue el 30 de marzo. Y esto fue el viernes pasado, que hoy es domingo 12, sábado 11, viernes 10. Esto lo hice el viernes 10 por la mañana, estos screenshots. Y fíjense que las empresas que yo les dije, che, comprá esto, esto y esto, el día 30, que fue justo el último día de caída, que eso fue casualidad, podrían haber habido unos días de caída más, o quizás ya había empezado a subir y después se lo dije yo, pero no importa, era un buen momento por los fundamentales de las empresas, estaban muy castigadas injustificadamente para mí. Entonces, de todas las empresas que le dije, subieron 3,97 Apple, que ahora me gustaría hacer un cálculo, de hecho lo vamos a hacer ahora en vivo. 3,97 Apple, 9,79 Nvidia, 19,2 AMD, 18,62 Meta, 11% Mercado Libre, 15,86% Google y 3% Microsoft, que para mí todavía está castigada. Y si dividimos la suma de todos esos porcentajes, dividido las 7 acciones, que son estas, nos da un 11,63% de rendimiento. Entonces, eso fue en 10 días, 11 días más o menos, desde el 30 de marzo hasta abril. Además, armar posición en muy buenas empresas para largo plazo, esto tiene un upside para mí muy alto. Pero fíjense que estos porcentajes en dólares en 10 días no existen en general en activos. Y el riesgo es similar porque él estaba posicionado en un fondo en pesos que con cualquier noticia el tipo de cambio del peso al dólar se dispara y todo ese rendimiento que venís teniendo en pesos, que es 25% anual, o sea que para tener un 11% más o menos tardás unos 6 meses, casi 6 meses, y ese riesgo
de que dentro de esos 6 meses el dólar de repente suba a ese 11%, porque en Argentina que suba 11% el dólar con cualquier noticia puede pasar en cualquier momento, tenemos una inestabilidad económica y financiera muy grande. Entonces, que vos tengas este rendimiento en 10 días con acciones de este valor, que son Apple, Nvidia, AMD, Meta, Mercado Libre, Google y Microsoft, que son las empresas tecnológicas más grandes del mundo, yo vi la oportunidad en esto, se lo sugerí a Manu. Y desde ese día hasta, bueno, el viernes pasado, veremos cómo va a ir mañana, pero bueno, esto es más a largo o mediano plazo, rindieron 11,63%. Entonces, lo que antes tardaba 6 meses en hacer rendir su dinero, conmigo, o gracias a mí, o gracias a las sugerencias que le hice, lo hizo en 10 días. Además de eso, puede operar su negocio más tranquilo, puede tener todo blanqueado, puede pagar menos impuestos y sobre todas las cosas estar más ordenado y tener a alguien pendiente de esas cosas que le diga, che, hace esto, hace lo otro, me parece que esta es la mejor manera de hacerlo. ¿Qué le va a permitir esto? Construir más patrimonio a largo plazo, tener más oportunidades tanto financieras como de financiamiento, como empresariales, como lo que sea en cuanto a negocios a largo plazo, construyendo toda esta estructura, vivir más tranquilo y además de todo eso, hacer valer el esfuerzo o el resultado de su esfuerzo, de su trabajo, que es el dinero que ganó. El dinero no simplemente está para ganarlo y gastarlo y ya está para construir patrimonio a largo plazo. Y eso es lo que quiero ayudar a Manu a hacer, que es un amigo, muchas veces nos hemos ayudado con un montón de cosas, nos conocemos hace muchos años y hemos hecho negocios juntos. Y bueno, nada, me parece que esto es un gran ejemplo de que con un poco de orden y estructura, que esto fue una llamada de 1 hora, después fue trabajo mío y fue un día que le dije, che, vende esto, compra esto. Obviamente después a lo largo del camino vamos a ir armando estrategia para que cada vez que entre plata la repartan distintos activos y todo, pero fue una cuestión de en 1 hora de una llamada más un rato mío más, che, vende esto y compra esto, que 4 o 5 horas en total y 2 horas para él. Ni siquiera fue 1 hora lo de comprar y vender, pero bueno, tuvo todo este cambio gigante. Entonces fíjate lo fácil que es ordenarte y construir bases sólidas para vos y lo rápido que se construyen bases sólidas para vos. Si ya tenés el negocio generando dinero, si ya sabes cuáles son tus objetivos, simplemente necesitas alguien que venga a tu vida y te diga, hace esto, esto y esto, y ya está. Y ese alguien probablemente sea yo. Así que espero que te haya gustado esto y más allá de eso, si tenés un negocio, estás ganando una buena cantidad de dinero, estás ganando más de lo que gastás y querés construir patrimonio a largo plazo, querés construir esta estructura, te dejo un link a mi calendario acá abajo, toca acá abajo en la descripción, agendate una llamada, hablamos. Si no te puedo ayudar, no pasa nada, te voy a dar alguna estructura para que mejores. Y si te puedo ayudar, trabajamos juntos, buenísimo para adelante y a construir patrimonio a largo plazo. De nuevo, espero que les haya gustado, les haya servido y les mando un abrazo muy grande. Gracias por ver el video hasta acá. Nos vemos amigos. Chao, chao.